Bien, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a ver este tema de obligaciones laborales. Quiero empezar este tema. Primero, buenos días a todos. Bienvenidos a este cafecito del lunes 28 de mayo. Esperemos que esta semana sea una semana excelente, ¿no? Para todos. Y vamos a ver un tema que regularmente a los contadores públicos nos hacen muchos cuestionamientos al respecto, pero que nosotros como contadores públicos verdaderamente no somos especialistas en el tema, ¿no? Sin embargo, debemos de ser honestos y decir cómo muchas veces nos cuestionan algunas preguntas relacionadas a temas laborales, ¿no? Entonces, vamos a comentar. Miren, de obligaciones laborales verdaderamente podemos hablar días si quieren. O sea, hay muchas cosas que intervienen en las obligaciones laborales. No pretendemos ahorita en 50 minutos, una hora, que nos volvamos ya unos abogados laboristas, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí que tengamos una noción, sobre todo por las cuestiones de preguntas que nos hacen los clientes al respecto y algunas recomendaciones que les podemos ir haciendo a los mismos clientes respecto a cómo intentar disminuir los problemas de tipo laboral, ¿no? En el índole laboral, en las empresas, la verdad es que hay de todo, ¿no? Hay patrones muy buenos, hay patrones excelentes, hay patrones regulares, hay patrones muy malos que tratan con la punta del pie a los trabajadores, ¿sí? Y hay de todo, ¿no? Pero también, por el otro lado, pues hay trabajadores también de todos. Hay trabajadores que saben qué es lo que quieren dentro de la empresa y hay otros trabajadores que están como aves de paso nada más, ¿no? Entonces, es importante que más o menos busquemos una mediación entre el patrón y el trabajador para llevar las cosas en paz. Recuerden que todos somos personas. A algunos nos toca jugar el papel de patrón, a otros les toca jugar el papel de trabajador, pero todos somos personas, ¿no? Y yo creo que en el diálogo y en llegar a puntos de acuerdo, yo creo que eso es como debemos de actuar. No andarnos peleando con demandas y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, eso es lo que quisiéramos que fuera, pero la realidad es que hay muchos problemas laborales y la idea de hablar hoy de obligaciones laborales, como les insisto, es no convertirnos en unos especialistas, ¿no? Pero sí tener una noción más o menos de todas las generalidades de las obligaciones laborales y poder recomendarles o comentarles algunos detalles a los clientes, ¿no? Hay un tema muy particular que es lo que es las renuncias, despidos o despidos justificados o despidos injustificados, que yo creo que ese tema lo vamos a dejar, como es muy árido, ese tema lo estamos dejando para otra sesión de café especial, ¿no? Que luego lo veríamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hoy vamos a ver? Lo que hoy vamos a ver es la relación de trabajo, cuál es en sí una relación de trabajo, que puede sonar muy sencillo, pero que a la hora de la hora esta relación de trabajo puede traernos algunos problemas, ¿no? Y es importante que definamos bien los elementos de la relación de trabajo, lo que es el contrato de trabajo. Vamos a hablar algo del trabajo de los menores de edad, los tipos de contratos, las obligaciones laborales, la jornada laboral y como siempre una pequeña conclusión. Definitivamente que para un empresario es muy importante conocer las obligaciones principales que nacen de la relación laboral y que tienen no solo frente a sus propios trabajadores, sino frente a organismos laborales a través de los cuales se cumplen esas obligaciones, como puede ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como pueden ser las Procuradurías Estatales de Trabajo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, etcétera, etcétera, ¿no? El empresario va a encontrar que tiene que hacer ciertos pagos y aportaciones que a corto o a mediano plazo
sirven para que el trabajador tenga beneficios económicos o protección para ciertas necesidades de su vida, ¿no? Que al final de cuentas el fin de los trabajadores y de todos pues es generar riqueza, ¿no? Por el lado del patrón, por el lado del trabajador, pues en ambos lados se genera la riqueza que les permita tener un modo de vida, ¿verdad? En las relaciones individuales de trabajo hay que diferenciar lo que es una relación de trabajo de un contrato de trabajo. Una relación de trabajo se materializa en el momento en que se empieza a prestar el servicio, exista o no exista contrato, ¿sí? En ese momento existe una relación de trabajo. Y un contrato de trabajo se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades. Y un contrato de trabajo puede ser verbal o por escrito, ¿no? Entonces, diferenciemos un poquito lo que es relación de trabajo de lo que es un contrato de trabajo, ¿no? La relación de trabajo inicia en el momento en que se materializa o se empieza a prestar el servicio, mientras que un contrato se perfecciona, ¿sí? Obviamente, si hay una relación de trabajo, ya hay un contrato de trabajo, que puede ser verbal, pero se perfecciona por el acuerdo de las voluntades, ¿no? Implicaciones. Este es uno de los puntos importantes, la implicación de una relación de trabajo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando se va a establecer algo que consideramos que no es un contrato o una relación de trabajo, como pueden ser comisionistas o profesionistas que prestan servicios, o servicios voluntarios, honorarios, emolumentos, etc. En todas las empresas o en muchas de las empresas vamos a encontrar ciertos profesionistas que nos van a estar prestando servicios y que la autoridad siempre va a tener dudas respecto a que si ese servicio que nos está prestando ese profesionista o ese tercero es un servicio personal subordinado o es un servicio personal no subordinado, ¿no? Acuérdense que lo que hace la relación laboral patrón-trabajador es precisamente la subordinación, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener ese problema y yo les recomiendo mucho que se haga un análisis verdadero de que si son trabajadores o son comisionistas o son profesionistas externos o son servicios voluntarios o son emolumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder definir bien si es o no es una relación de trabajo, ¿no? Cualquier acto, manifestación de voluntad o signos inequívocos realizados por una persona hacia otra, presumiendo una prestación de servicios, será tomado por la Ley Federal del Trabajo como una relación de trabajo con todas las consecuencias legales. Por eso es muy importante que tengamos bien clara esta circunstancia, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una relación de trabajo? Sin duda alguna, el elemento importante y el elemento fundamental es la subordinación. Esa es la parte fundamental, la subordinación. La subordinación mediante la cual una persona queda obligada con otra de quien recibe órdenes a prestarle un trabajo o un servicio, ¿sí? Una dependencia también es uno de los elementos de la relación de trabajo, una dependencia que obligadamente es económica, ya que por la naturaleza de la relación laboral en la que destaca la subordinación, el trabajador, por la prestación personal de trabajo que presta, percibe una remuneración en efectivo que comúnmente se llama salario. No se consideran dentro de la esfera de la Ley Federal del Trabajo, porque no hay una relación de subordinación ni de mando ni de dependencia, todo lo relativo a las outsourcing. Las outsourcing son otra historia, ¿sí? Las outsourcing son otra historia, pero hay que ver también que la propia Ley Federal del Trabajo contempla una excepción en las outsourcing, ¿sí? Y todas las excepciones de las outsourcing las vamos a encontrar, la más importante en el artículo 15A, que habla del 15A, el 15B, el 15C, el 15D y el 22 de la Ley Federal del Trabajo. Esta excepción nace a partir del 1 de diciembre del 2012, que es cuando entra en vigor la nueva Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y fíjense lo que nos dice este artículo 15A, que es muy importante que lo tengamos identificado.
El artículo 15A es muy importante que lo tengamos identificado, sobre todo cuando tenemos outsourcing, ¿no? Y son, insisto, para recomendar a nuestros clientes de manera correcta las cosas, ¿no? Entiendo que este término, si lo platicamos con abogados laboristas, vamos a encontrar un sinnúmero de interpretaciones diferentes, ¿no? Pero bueno, fíjense lo que nos dice el artículo 15A. El artículo 15A dice, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, ya sea persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. En sí, eso es el régimen de subcontratación. Es cuando yo contrato a un tercero para que con los trabajadores del tercero me preste un servicio a mí o me haga algún trabajo en específico, ¿no? Pero el propio artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo nos dice que este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones, ¿sí? Deberá cumplir con las siguientes condiciones. El inciso A nos dice que no podrá abarcar la totalidad de las actividades de la empresa, sean iguales o similares en su totalidad, en que se desarrollen en el centro de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo tener subcontratado el 100% de mi personal, o no voy a decir el 100% de mi personal, más bien es el 100% de las actividades que se desarrollan en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante porque definamos que a lo mejor yo no subcontrato a un outsourcing las actividades de dirección de la empresa, ¿sí? Las actividades de dirección de la empresa las realiza las propias personas que administran la empresa, ¿no? Entonces, ese puede ser ya una diferencia. Otra circunstancia es que si yo voy a subcontratar a un tercero, debe justificarse por su carácter especializado, ¿no? O sea, ese es otro asunto. Y el tercer requisito es que no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Es decir, si yo tengo una recepcionista, no puedo subcontratar a través de un tercero a otra recepcionista, ¿no? Entonces, estos tres requisitos se vuelven muy importantes porque fíjense cómo termina este artículo 15A. Este artículo 15A termina diciendo, de no cumplirse con todas estas condiciones, o sea, con las tres condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Y cuando hablamos de patrón, es muy importante que definamos qué es patrón, porque no estamos hablando de responsable solidario, no estamos hablando de responsable solidario. No estamos hablando de patrón sustituto, no, tampoco estamos hablando de patrón sustituto. Estamos hablando de patrón para todos los efectos, ¿no? ¿Cuáles son todos los efectos? Pues puedo yo trabajador que no cumple, que trabaja con un tercero, ¿sí? Y que no cumple ese tercero con todos los tres incisos, pues yo puedo inclusive hasta pedirle PTU a la empresa donde estoy prestando mis servicios, que es un tercero, que no es mi patrón, ¿sí? Porque no cumple precisamente la empresa con estos tres puntos, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que debemos de tener en mente, porque puede haber empresas que estén en esa condición y que es muy importante que si nos hacen algún cuestionamiento al respecto, pues que lo tengamos claro, ¿no? Hablando de menores, fíjense bien, uno de los problemas importantes que tenemos en México es el trabajo de los menores de edad. Obviamente, al ser México un país que no está en el primer mundo, voy a decirlo así, quiere decir que hay pobreza, que hay marginación, que hay ciertas cosas que lamentablemente existen en México y que obligan a que en una familia los participantes del seno familiar pues tengan que todos hacer su trabajo y cooperar pues para sacar adelante a la familia, ¿no? Entonces, la ley contempla esta circunstancia de los menores. Hay un artículo 22 bis de la Ley Federal del Trabajo que dice, cuando las autoridades de trabajo detecten
trabajando a menores de 14 años fuera del círculo familiar. Fíjense cómo esta parte es muy importante, porque entendemos que de 14 años en adelante, pues un trabajador o un menor de edad puede trabajar, ¿sí? Puede trabajar. Pero si es menor de edad, también puede trabajar, siempre y cuando sea dentro del círculo familiar. Ahorita vamos a ver qué es algo de esto, ¿no? Entonces, cuando las autoridades de trabajo detenten trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cesen sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 bis de esta ley, que es una multa de tantas sumas ahorita en la actualidad, ¿no? Entonces, en caso de que el menor no estuviera devengando el salario que percibe un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Es muy común que una empresa contrate a un menor de edad, ¿sí? Y le haga un pago diferenciado, pues le dé un pago no como a los demás trabajadores, sino lo consideran algo así como una ayuda, pues no como un salario, ¿verdad? Entonces, la ley también contempla esta circunstancia, ¿no? Y lo que hablamos ahorita del círculo familiar es, ¿qué se entiende que es un círculo familiar? Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor por consanguinidad, ascendientes o colaterales hasta por un segundo grado, ¿no? Entonces, yo puedo, fíjense bien, tener un abarrotito y en el abarrotito que trabaje un menor de edad, siempre y cuando sea dentro del círculo familiar, o sea, ¿sí? Entonces, esas son las restricciones. Y fíjense bien, cuando estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de menores de edad que trabajen en ciertos trabajos, la ley lo permite. Pero también hay que ver cómo hay trabajos que están prohibidos para los menores de edad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que debemos de tener identificado. Voy a decir así con ejemplos. Si yo contrato a una personita de 15 años para que esté de dependiente en un abarrote, como dije ahorita, en un abarrote, esa personita puede trabajar sin ningún problema, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, como por ejemplo que no deje de estudiar, que tenga el consentimiento de los papás, ¿sí? Entonces puede trabajar. Pero si esa misma personita de 15 años yo la llevo al campo a trabajar, la ley me prohíbe contratar a menores de edad en el campo. Y cuando hablo de eso, es muy importante que tengamos claros la prohibición. Fíjense bien, podrán trabajar menores de 14 años con sus papás en el corte, empaque, selección, etcétera. El artículo 176 nos dice que para los efectos del artículo 175, que es lo que habla de los menores, además de lo que dispongan las leyes, reglamentos y normas aplicables, fíjense lo que dice, además de las leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres las siguientes. Tratándose de menores de 14 a 16 años de edad, aquellos que impliquen exposición a ciertas cuestiones peligrosas, ¿no? En condiciones climáticas extremas en campo abierto que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación. Actividades agrícolas, forestales, de aserradero, silvícolas, de caza y pesca, ¿sí? O sea, aquí es muy importante. La ley ya prohíbe el trabajo en el campo para los menores de 14 a 16 años. Pero, ¿por qué entonces los menores de 17, de 16, 17 y hasta 17 años, 364 días, por qué los prohíbe también? Fíjense cómo aquí dijimos, además de lo que dispongan las leyes, reglamentos y normas aplicables. En la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hay unos reglamentos especiales para trabajadores del campo. Y dentro de esos reglamentos nos señala que ningún menor de edad puede trabajar en el campo. Y esto es importante porque ¿hasta cuándo eres menor de edad? Pues eres menor de edad mientras no cumples los 18 años, ¿no? Entonces, en el campo, si un patrón del campo contrata a un menor de 18 años, ¿sí? A una persona menor de 18 años, ese reglamento del que hablamos ahorita contempla hasta cárcel para el patrón.
¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el campo, ¿no?, de la contratación de menores, y no confundamos que si pueden trabajar los menores de edad, sí pueden trabajar los menores de edad, siempre y cuando sean mayores de 14 años, ¿sí? En ciertos trabajos, ¿sí? Y en ciertos trabajos es imposible, ¿no? Las formas de contratación. Vamos a las formas de contratación. Es por escrito. Fíjense cómo debe ser por escrito, en donde consta la naturaleza del trabajo que se va a desarrollar, el tiempo que durará la relación laboral, el salario que va a percibir el trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también puede ser verbal, por medio del cual las dos partes de común acuerdo van a pactar las condiciones en que se va a desarrollar, se va a prestar el trabajo, ¿no? Fíjense bien, si yo tengo la contratación es a través de escrito, o sea, a través de un contrato por escrito, entonces yo tengo la manera de demostrar desde el contrato cuáles fueron las condiciones. Si lo tengo verbal, si el trabajador dice azul, entonces yo tengo que demostrar que no es azul, que los acuerdos no fueron azules. Y precisamente el artículo 784 habla de la carga de la prueba. Y fíjense lo que nos dice. La Junta de Conciliación y Arbitraje eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Entonces, desde ahí viene la importancia de que las cosas estén claras y estén por escrito, porque ahí ya queda claro cuáles son las condiciones del trabajo. En caso de que no lo tengamos por escrito, el patrón es el que debe de desvirtuar los hechos. Si un trabajador dice que trabajó 10 horas extras en la semana, ¿sí?, yo como patrón tengo que desvirtuar que eso no es cierto. La carga de la prueba está en el patrón, no en el trabajador, ¿no? En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre fecha de ingreso del trabajador, antigüedad del trabajador, falta de asistencias del trabajador, causa de rescisión de la relación de trabajo, terminación de la relación de trabajo o contrato de trabajo, ya sea por tiempo determinado, por hora determinada, etcétera, etcétera. La constancia de haber dado el aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de despido, el contrato de trabajo, la duración de la jornada de trabajo, los pagos de día de descansos obligatorios, el disfrute y pago de vacaciones, el pago de primas dominicales, vacacionales, de antigüedad, el monto y pago de salario, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas las obligaciones que competen por todas las relaciones contractuales entre el patrón y el trabajador, el patrón debe de probar su dicho, ¿no? Siempre que exista controversia. Si el trabajador dice que inició el trabajo con este patrón el 6 de junio del 2010 y el patrón dice que no es cierto, que fue el 6 de junio del 2012, el patrón tiene que probar esa circunstancia, ¿no? Si no lo puede mostrar, entonces lo que dice el trabajador será como por cierto. Sugerencias: reforzar el contrato con solicitud de empleo y aviso de privacidad. Es muy importante también, ¿no? Contratar siempre por escrito, porque su falta es imputable al patrón. La labor de contratación por personal capacitado, o sea, que la contratación sea a través de un departamento de laboral, de recursos humanos, que sepa cómo contratar a un personal, ¿no? Inscribir en el Seguro Social antes del inicio de labores. Acuérdense que hay un artículo 45 del reglamento, desde la ley del Seguro Social, que nos dice que si yo contrato hoy a un trabajador que va a iniciar labores mañana, o sea, hoy llego a un acuerdo con él para que inicie sus labores el día de mañana, yo lo puedo afiliar hoy lo puedo afiliar con fecha de mañana, ¿no? Entonces, ¿eso qué me permite? Eso me permite que ese trabajador, desde que sale de su casa el primer día de trabajo, ya venga asegurado, ¿no? En cuanto a personal femenino, también tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son
el artículo 102 y 103 de la Ley de Seguro Social, que nos habla de los periodos de incapacidad, sobre todo en maternidad, ¿no? Entonces, pues también hay que tener cuidado en el personal femenino, porque dice, muchas veces acusan a los patrones de discriminación, porque les hacen pruebas de embarazo a las mujeres contratadas, ¿no? Y es que verdaderamente muchas veces una mujer que está recién embarazada busca un trabajo no tanto por un modo de vida, sino por la seguridad social, pero eso le puede traer algunos problemas a los patrones, ¿no? Entonces, siempre es importante tener presente la contratación de personal femenino, ¿no? También nos dice que la inscripción en el Seguro Social es solo una presunción de contrato de trabajo, ¿no? No es la inscripción en el Seguro Social lo que te va a definir si hay relación laboral o no hay relación laboral, ¿no? Es solamente una presunción, ¿no? Algo que es importante también que tengamos claro son los tipos de contrato. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, que es la regla general. O sea, normalmente la ley contempla que si hay una relación laboral, entonces es por tiempo indeterminado, ¿sí? Artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. A falta de estipulación expresa, será la relación de trabajo indefinida. Pero también esa relación de trabajo o ese contrato por tiempo indeterminado puede ser a través de labores continuas, que es la regla general también, donde hay un horario, ¿sí? O puede ser también labores discontinuas, ¿sí? Como por temporada, por jornada reducida, por semana reducida, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos de tener claro el contrato por obra o tiempo determinado. El artículo 37 señala que un tiempo determinado puede únicamente estipularse cuando lo exige la naturaleza del trabajo que se va a prestar o cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. De igual manera, se incluyen en este tipo las relaciones de trabajo para la explotación de minas. Pero fíjense bien, yo no puedo contratar a una recepcionista, por ejemplo, por un tiempo determinado, salvo que a esa recepcionista la estoy contratando porque la recepcionista que tengo actualmente entró en su periodo de maternidad, por ejemplo, y la estoy contratando para que la sustituya por ese tiempo nada más, ¿sí? Entonces, tiene que ser claro, tiene que ser muy claro el tiempo, por qué, o por obra y por qué, ¿no? O sea, si yo contrato a un trabajador para que construya una casa, pues el tiempo de trabajo es por mientras que se construye la casa. Terminando de construirse la casa, se acabó, ¿no? El contrato por tiempo indeterminado comprende las relaciones de trabajo indeterminadas o que exceden los 180 días. En este caso, podrá establecerse un periodo de prueba, el cual no podrá exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. Esta es una novedad en la Ley Federal del Trabajo. Hasta el 1 de diciembre del 2012 no existían estos contratos por periodos de prueba. Ahorita vamos a ver algo de esto, ¿no? Fíjense bien, el contrato de periodo de prueba es una adición al artículo 39A de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que en el caso de periodos de pruebas, que insisto que eso no existía antes, el periodo de prueba empieza el 1 de diciembre del 2012, que serán de 30 y de hasta 180 días, o sea, yo puedo tener un periodo de prueba de 30 días, de 60 días, de 90 días, de 120 días, de 150 hasta máximo 180 días, para trabajos administrativos, técnicos o de especialización. Al término de este periodo, si el patrón decide no continuar la relación laboral, deberá tomar en cuenta la opinión de la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad para poder despedir al trabajador. Obviamente, debería de existir en las empresas una comisión de capacitamiento, adiestramiento, ¿no? Para evitar abusos en la utilización de estas nuevas figuras, los contratos deberán constar por escrito. Los periodos de prueba y de capacitación serán inaplazables, ¿sí? O sea, yo no puedo tener y contratar a un trabajador un periodo de prueba por 30 días y luego volverlo a contratar por otro periodo de 30 días. Eso ya no es posible, ¿no? Entonces tiene que ser son inaplazables.
mas no podrán utilizarse de manera simultánea o sucesiva ni en más de una ocasión por trabajador, ¿no? Entonces, es importante esta circunstancia también, el contrato periodo de prueba. Separemos lo que es periodo de prueba de lo que es un contrato por capacitación inicial. A fin de promover el empleo formal, se estableció también nuevo, a partir del 1 de diciembre del 2012, una nueva modalidad de relación de trabajo, con el fin de que las personas que no tienen experiencia la adquieran al prestar sus servicios personales subordinados, conocido como capacitación inicial. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, se considera que hay una relación de trabajo por capacitación inicial cuando un trabajador se obliga a prestar servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con la finalidad de que el primero adquiera los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad para la que vaya a ser contratado, ¿no? Entonces, esta también es una novedad. Voy a contratar a un trabajador con una capacitación inicial, ¿no? Otro de los puntos importantes es el contrato por relación de trabajo por temporada. Es muy importante. La ley contempla también, en el artículo 39F, que las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse por labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuos, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, todo el mes o todo el año. Por ejemplo, cuando vienen las temporadas navideñas, por ejemplo, es muy común que las empresas contraten a trabajadores por temporada. ¿Qué temporada? Pues la temporada navideña nada más, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. El artículo 36 que habla de obra determinada cuando le exija su naturaleza. Por ejemplo, pintar una casa, por ejemplo, la venta de temporada navideña, que es lo que les comentaba ahorita, ¿no? El tiempo determinado se conoce la fecha en que concluirá la relación de trabajo, porque voy a cubrir unas vacaciones, porque voy a sustituir temporalmente a otro trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hablamos ya también de los periodos de prueba, pueden ir de 30 días hasta 180 días, o los periodos de capacitación inicial, que pueden ser de 90 y hasta 180 días, ¿no? Otro punto que es importante es la jornada de trabajo, ¿sí? La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios, ¿sí? Que normalmente la conocemos como una jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, trabajadores y patrón, fíjense bien, trabajadores y patrón fijarán la duración de la jornada sin exceder los máximos legales, que son 8 horas diarias, ¿no? Podrán repartir las horas de trabajo para permitir el reposo de los sábados por la tarde o cualquier modalidad equivalente, que eso está en el artículo 59, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo. Es muy común que en las empresas digan, a ver, tú vas a trabajar de 8 a 1 y de 3 a 6 y media, ¿sí? O sea, media hora excedente de las 8 horas diarias, porque esa media hora durante los 5 días de la semana van a servir para paliar la tarde del sábado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es permitido eso en la ley. La jornada de trabajo continua, fíjense bien, hay que separar jornadas de trabajo. Ya hablábamos ahorita de la jornada de trabajo, la normal es de 8 horas, ¿verdad? Pero puede haber jornadas de trabajo continuas, ¿sí? ¿Qué es eso? De acuerdo con el artículo 58 de la Ley Federal de Trabajo, se entiende por jornada de trabajo que el tiempo que el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios. El numeral 63 del citado ordenamiento establece que durante la jornada continua de trabajo, ¿qué es la jornada continua de trabajo? Yo entro a las 8 de la mañana, trabajo de 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 y hasta las 4 de la tarde continuo, o sea, sin descanso sin horario quebrado, pues como normalmente lo decimos. Entonces dice, si es así, entonces le debemos de permitir al operario, al trabajador, un descanso de media hora por lo menos, ¿ok? Entonces hay media hora que normalmente se utiliza para comer, ¿verdad? Ahora, cuando es jornada de trabajo continuo, es jornada de trabajo continua, pero nocturna, o sea, nocturna, entonces la circunstancia de que el trabajador disponga de breves descansos adicionales a la media hora de descanso
no la hace discontinua, ¿no? Cuando es jornada nocturna, cambian un poquito las reglas, ¿no? Ahorita vamos a ver algo de esto. Hay tres tipos de jornadas, precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? La jornada diurna. La jornada diurna, que es de 8 horas laborales, y la jornada diurna se establece desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche, ¿no? Todos los trabajos que comprendan esa parte se consideran jornada diurna. La jornada nocturna son solo 7 horas laborales, ¿sí? No son 8, son 7 horas. Y están todo lo que sobrepase de las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, todos los trabajos que estén entre más de las 8 de la noche y hasta antes de las 6 de la mañana se consideran jornada nocturna y son 7 horas de trabajo. Y la jornada mixta, eso quiere decir que está comprendida entre el horario diurno y el nocturno, ¿sí? Puede empezar a las 5 de la tarde y terminar a las 11 de la noche, no sé, ¿sí? Entonces esa se considera una jornada mixta. Y esa jornada mixta es de 7 horas y media laborales, ¿sí? Que están, ya lo dije, comprendidas entre el horario diurno y nocturno. Además, existen las jornadas extraordinarias que deben de contar con el consentimiento del trabajador y puede ser de la siguiente forma. Máximo 3 horas diarias y deben de ser pagadas al doble. El límite son 3 veces a la semana, o sea, 3 veces a la semana, máxima 3 horas diarias, quiere decir entonces que en una semana un trabajador puede trabajar hasta 9 horas en la semana, ¿no? Sin embargo, la propia ley contempla que si excede las 9 horas, entonces se deben de pagar al triple, ¿no? Vamos viendo aquí como un resumen general, ¿no? Primero, por un lado tenemos obligaciones y prohibiciones, las sanciones por incumplimiento y algunos comentarios al respecto, ¿no? Si estamos hablando del tiempo durante el cual el personal está a disposición de sus patrones, pues acuérdense de respetar los máximos semanales, ¿sí? Que si es jornada diurna son 48 horas, si es nocturna son 42 a la semana y si es mixta pueden ser 45, ¿no? Hay que proporcionar a sus colaboradores periodos de 30 días para descansar o ingerir alimentos cuando son jornadas continuas, ¿sí? Hay que vigilar que la jornada extraordinaria no rebase de 3 horas diarias ni 3 veces a la semana, salvo en los casos estrictamente necesarios. Hay que programar y autorizar tareas en jornada extraordinaria solo cuando sea indispensable. Y acuérdense que las primeras 9 horas de jornada extraordinaria semanal son al doble y si hay una circunstancia de que excedan las 9 horas, entonces serán al triple, ¿no? Obviamente ahí tenemos los incumplimientos que van de 3.774 pesos a 18.000 en caso de incumplimiento las multas, ¿sí? Y las partes pueden pactar una distribución de las jornadas de los sábados en los demás días de la semana o cualquier otra modalidad equivalente, ¿no? Sin que con ello esas horas que excedan las 8 horas se consideren como extraordinarias, ¿no? Los pagos por jornada extraordinaria superiores a los parámetros legalmente permitidos no libera a las organizaciones de la aplicación de sanciones por parte de la autoridad laboral. O sea, si yo voy a decir, mis trabajadores trabajan más de las 9 horas semanales, pues la autoridad me puede sancionar de cualquier manera, ¿no? Muy bien, ¿qué más? En descanso semanal y obligatorio, ¿no? Acuérdense también que los llamados días festivos deben otorgarse a los trabajadores considerando las siguientes reglas. Hay que proporcionarle al personal un día de descanso a la semana, por lo menos por cada 6 días laborados. Y atender el listado de días de asueto señalados en la Ley Federal del Trabajo. Los días de asuetos normales son 1 de enero, el primer lunes de cada mes, para el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo, para el 21 de marzo, para la conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponde el cambio de presidente de la República, y el 25 de diciembre, ¿no? Y obviamente los días de descanso referidos solo representan los mínimos legales, pero las compañías pueden acoplar con sus trabajadores otros días adicionales, ¿no? Y el más común, ¿cuál es? El más común es en Semana Santa, ¿verdad? Que también se pueden otorgar. Y aunque no son obligatorios por ley,
pues normalmente muchas empresas le dan esos días, ¿no? Algo que es importante también es de suma importancia que las empresas realicen un control estricto de los tiempos en los que los subordinados llevan a cabo sus actividades. Pues si solicita sus servicios en días de descanso, tendremos la obligación de cubrirles un salario doble adicional al que perciben normalmente, ¿no? En materia de vacaciones y prima vacacional, ¿sí? Hay que conceder 6 días de descanso por el primer año de servicios, incrementándose en 2 días más por cada ciclo anual hasta llegar a 12, o sea, en los primeros 4 años, ¿no? Primer año 6, segundo año 8, tercer año 10, cuarto año 12, y a partir del quinto año de servicio se aumentará en 2 días, pero por cada 5 años de servicios. Hay que permitir, cuando menos, el goce de 6 días laborables continuos de vacaciones. Hay que evitar la remuneración de vacaciones, salvo que concluya el vínculo laboral, supuesto que se pagará a los subordinados un monto proporcional al tiempo laborado. O sea, lo que ubica la ley es que evites que los trabajadores trabajen sus días de vacaciones. Pues hay que elaborar y entregar a los trabajadores una constancia de antigüedad con los días correspondientes de vacaciones y el periodo de disfrutar dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento de los años de servicio. Y obviamente hay que pagar una prima vacacional de al menos un 25% del monto de las vacaciones que le correspondan, ¿no? Aquí fíjense cómo la ley es más estricta en cuanto a sanciones. Puede haber una multa de 50 y hasta 5,000 veces la UMA, ¿sí? Por incumplimiento de estas disposiciones, ¿no? También en materia de aguinaldo, pues la ley contempla que los patrones deben de cubrir al personal por el concepto de aguinaldo un monto equivalente a 15 días de salario como mínimo y pagarlo a más tardar, es el 20 de diciembre, ¿no? O sea, a más tardar el día 20 de diciembre. Aquí le ponemos 19 de diciembre como para no estar en el último día, ¿no? Efectuar su pago de forma proporcional al tiempo laborado si es que no tienen el año completo, ¿no? También aquí las multas de incumplimiento son bastante fuertes, ¿sí? Son de 50 a 5,000 UMAS, es decir, de 3,774 pesos y hasta 377,000 pesos de multa, ¿no? También es importante comentarles que la ley contempla que puede haber periodos en las empresas en que haya una insolvencia para el pago del aguinaldo, ¿sí? Entonces, la ley también contempla que en caso de insolvencia es válido acordar con los colaboradores a través de la celebración de un convenio el pago de aguinaldo en diversas exhibiciones. Para ello, las partes deben de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para demostrar la imposibilidad económica que tiene la empresa y hacer un convenio con los trabajadores, ¿no? O sea, jamás es no le pago aguinaldo, es convenio con los trabajadores, ¿no? En materia de seguridad e higiene, también es importante que lo comentemos, porque pues, la ley también contempla que en las empresas tiene que haber una comisión de seguridad e higiene, ¿no? La ley contempla en los artículos 509 y 994, ¿sí? Constituir una comisión mixta, la cual investigue las causas de los accidentes y las enfermedades de trabajo, así como que establezca las acciones preventivas y correctivas necesarias. Y esa comisión debe darse un aviso a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de los riesgos de trabajo que se presenten en la empresa y ubicar y cumplir con los deberes, los deberes indicados en las normas oficiales mexicanas, ¿no? Para evitar precisamente el crecimiento de los accidentes y de las enfermedades de trabajo, ¿no? La observancia de esta obligación evita ausentismo por incapacidades, porque se protege la integridad física de los subordinados y eleva la productividad. Asimismo, impide repercusiones en cuanto al incremento de la prima de riesgo de trabajo para el IMSS. Y como recomendación, los centros de labores pueden reducir su siniestralidad con campañas de concientización al personal respecto de la importancia de cumplir con este deber. Fíjense cómo en las empresas es común, sobre todo en las empresas chicas. Yo he visto, por ejemplo, ¿qué ejemplo les puedo dar? Una maderería que maneja las sierracintas, ¿sí? Entonces, la recomendación de ley, ¿cuál es? Es que usen casco, que usen guantes, que usen lentes protectores. Sin embargo, podemos ir a una empresa
y ver cómo los trabajadores están maniobrando en esas máquinas y no traen ninguna de los controles de seguridad. Pues entonces, ¿qué provoca eso? Pues aparte de que no se protege la integridad física del trabajador, pues provoca que si le pasa algo al trabajador, pues ahí viene el incremento en la prima de riesgo y vienen una serie de consecuencias que son muy importantes para la empresa, y todo es por no seguir las normas de seguridad e higiene, ¿no? En materia de conservación de documentos, también es muy importante que hagamos un recuento de los documentos que debemos de contar en la empresa, ¿no? ¿Qué debemos de contar en la empresa? Pues el contrato individual del trabajo o el contrato colectivo de trabajo, lo debemos de tener, porque ahí vienen todas las condiciones generales de trabajo, ahí viene la antigüedad del trabajador y ahí viene todo lo relativo a lo que vincula la relación patrón-trabajador, ¿verdad? Si hay incapacidades temporales para laborar, pues debe haber un certificado y también lo debemos de conservar. Obviamente todos los recibos de salario y de otros pagos, donde venga el salario, el séptimo día, los días festivos, vacaciones, prima vacacional, PTU, horas extras en su caso, ¿no? Hay que llevar controles de asistencia, porque con esos controles de asistencia tengo los descansos de séptimos días, días festivos, vacaciones, periodos de incapacidad, la duración real de la jornada de trabajo, cuando cheques la entrada, cuando cheques la salida, los tiempos de descanso, de alimentación, ¿sí? Y vienen, por un lado, los tiempos en que debemos de conservar todo ese tipo de documentos. Sí, yo me acuerdo cuando por ahí en una auditoría del SAT me decían, es que quiero las listas de asistencia. Pero pues me estás revisando 5 años para atrás, pues, o sea, cuando la Ley Federal del Trabajo te dice que esas listas de asistencia las debo de conservar durante el año de servicios y un año posterior a que concluya el lazo de trabajo con el trabajador. Pues entonces son controles administrativos, pero que ahora se convierten en controles también fiscales para efecto de demostrar la materialidad de los servicios que le prestamos a un tercero, ¿no? Entonces es importante esto también. ¿Sí? Los comprobantes de boletas de vacaciones y prima vacacional, los recibos de PTU, las actas administrativas de los hechos que pueden fundamentar una rescisión de trabajo, ¿no? Esto es importante. Si un trabajador me falla continuamente, es importante que yo tenga una acta administrativa donde esté haciendo constar esa circunstancia, ¿no? Los avisos de rescisión de trabajo, las cartas de renuncia, los convenios individuales ante las autoridades laborales, entre las compañías y su personal, los dictámenes por incapacidad, muy importante el reglamento interior del trabajo también, que debemos de tenerlo, ¿sí? Si lo hay, lo debemos de tener. No es obligación tenerlo, pero si lo hay, es obligación que lo demos a conocer a los trabajadores, ¿no? Las actas de constitución y tareas realizadas por las comisiones mixtas, ¿sí? Todo ese tipo de documentos que debemos de tener. Podemos ampliar mucho todavía, sobre todo en materia, como les decía hace rato que empezamos esta charla, podemos ampliar mucho todavía sobre las terminaciones de las relaciones de trabajo, que es un punto medular en las empresas. Yo creo que lo más importante que nos cuestionan los empresarios es cuándo es justificado un despido de un trabajador y cuándo no es justificado, ¿no? Entonces, en esa materia tenemos mucho que comentar, pero no lo quisimos meter aquí por cuestiones de tiempo, ¿no? Yo considero que en otro café podemos hablar exclusivamente de la terminación de relaciones de trabajo, ¿no? Entonces, sin embargo, si hubiera alguna pregunta, alguna duda al respecto, pues aquí podemos comentarlo, ¿no? Entonces, ya como conclusión y ya para terminar, como podemos observar, las obligaciones laborales resultan exhaustivas tanto para patrones como trabajadores. En este sentido, resulta sumamente importante tratar de tener todo muy bien regulado, por más pequeña que pueda parecer la empresa, ya que un descuido y puede costarle parte del patrimonio de los empresarios. Y digo, no es en un afán de ser proteccionista hacia el patrón, sino hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Además, es importante tener cuidado la parte del trabajador. Esto porque además de que es la naturaleza para el empleado, brinda tranquilidad y estabilidad al negocio, ¿no? No olvidemos que las relaciones laborales pueden parecer una carga. Sin embargo, es muy necesario para el funcionamiento de las empresas.
Es por ello que la correcta implementación de todo lo antes comentado ayuda a la estabilidad en la empresa, y si una empresa está estable, pues está estable no solamente la empresa, ¿verdad?, sino todos sus trabajadores también. Entonces, yo creo que es importante que este tema, les insisto, vamos a ampliar este tema en otro café respecto a lo que es la terminación de los contratos de trabajo, ¿no? Entonces, con eso terminamos, muchachos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ya pueden abrir sus micrófonos en un dado caso que quieran hacer algún comentario, o ahí está el chat al respecto, ¿no? Ya estamos sobre el tiempo, pero yo creo que todavía podemos tomarnos unos 5 minutos más, ¿no? Así que si hay una pregunta, adelante, es el momento. ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó muy claro? ¿Quedó más enredado? Yo les insisto nada más, la idea de este café de relaciones laborales no es tanto como para convertirnos en especialistas, no. Acuérdense que el contador público, lamentablemente, el empresario nos ve como el que le debe resolver todos los problemas, ¿no? Entre ellos los laborales, los civiles, los jurídicos, y no es así. Muchas veces podemos asesorar a una empresa en materia laboral de manera errónea, porque no somos especialistas en esa materia, ¿sí? Podemos tener un cierto conocimiento, que de eso se trata el café, ¿no? Tener un cierto conocimiento, pero no convertirnos en unos especialistas, ¿no? No descuidemos nunca el que lo mejor que podemos hacer en una empresa es que atienda el caso el que es especialista al respecto, ¿no? Por aquí me comentan, buen día, solo tengo una duda con respecto al contrato por capacitación inicial. ¿Por cuánto tiempo debe ser? El contrato por capacitación inicial, la ley contempla que puede ser hasta 180 días también, ¿sí? Puede ser de hasta 90 o hasta 180 días, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, de hasta 180 días. Obviamente, no es 180 días porque yo quiero, no. Tenemos que hacer una justificación de por qué son 90 días y por qué son 180 días, ¿no? Saludos, Mazatlán. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, muchachos? HR Guatabajo dice, excelente tema y demasiado claro. Como comentario adicional, sugerir que se revisen en las empresas sus expedientes laborales en consideración a los puntos básicos que hoy nos acabas de exponer. Sí, la verdad que muchas veces en las empresas, por prisas en la contratación, pues contratamos y no hacemos las formalidades, ¿no? Entonces, es importante que nos tomemos el tiempo para tener todos los documentos de los trabajadores correctos, pues contratos, identificaciones. Acuérdense también que eso es algo muy importante. Cuando uno contrata a un trabajador, estamos trayendo a nuestra empresa a una persona que probablemente no conocemos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tengamos comprobantes de domicilios, identificaciones de ellos, inclusive cartas de recomendación y cosas de esas para saber a quién estamos trayendo a nuestra empresa, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que después de un tiempo, pues ya el trabajador ya lo conocemos, ya sabemos quién es, pero pues al principio traemos a alguien que no conocemos, ¿verdad? Entonces sí es importante que tengamos todo bien hecho, y también es importante, lo comenté así muy levemente al principio, tener los avisos de privacidad en las empresas, que garantice a ese trabajador que toda su información personal no va a salir de la empresa. Entonces eso también es importante. ¿Qué más, muchachos? ¿Otra pregunta a la una? ¿Otra pregunta a las dos? Muy bien, pues ya no hay más preguntas. Entonces, muchachos, pues con eso terminamos este café. El próximo lunes vamos a ver el tema de
dictamen fiscal, vamos a ver algunas cosas interesantes porque seguramente han escuchado que dicen, es que el dictamen ya no me da ningún beneficio, es que el dictamen esto, es el dictamen aquello, ¿no? Entonces, nosotros como firma seguimos insistiendo en que el dictamen fiscal es importante, ¿sí? Y es importante para las empresas. Y no porque nos contraten para eso, no, sino porque verdaderamente creemos que es importante. Así que el próximo lunes el tema va a ser el dictamen para efectos financieros y para efectos fiscales, pero no desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista en las generalidades también y en recomendaciones para nuestros clientes, ¿no? ¿Qué beneficio les puede generar el dictaminarse? ¿Sí? Y eso es importante también que lo tengamos claro, pues para poder, en su caso, hacer recomendaciones. Nos va a acompañar el próximo lunes Fernando Romero en el cafecito, ¿no? Pero aquí me está diciendo, no identifico quién es, pero dice la primera vez que participo y es muy interesante. Ah, pues qué bueno que participas y qué bueno que les pareció interesante, ¿no? Este cafecito lo tenemos para quien nos acompaña por primera vez. Este cafecito lo tenemos todos los lunes a las 8 de la mañana y recuerden que en la invitación que les mandamos, ahí viene una liga también donde pueden acceder a todos los cafecitos vía YouTube, ¿no? Por ahí los pueden ver todos. Pueden escucharlos cuantas veces crean necesario, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, bonita semana y nos vemos primero Dios el próximo lunes. Saludos a todos.